Bienvenido al canal Historias Católicas para Dormir. Hoy honramos a San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesucristo, cuya solemnidad celebramos el 19 de marzo. Es patrono de la Iglesia Universal, proclamado así por el Papa Pío IX en 1870. También es patrono de los trabajadores, de los padres, de las familias y de la buena muerte, pues según la tradición, murió en brazos de Jesús y María. San José, el carpintero de Nazaret, es el santo del silencio sagrado. En los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se relata su vida, no encontramos una sola palabra suya registrada, ni una, y sin embargo, su silencio habla más fuerte que 1000 discursos. Su obediencia sin cuestionar, su humildad sin precedentes, su amor sin condiciones, nos revelan el corazón de un hombre verdaderamente justo. Pero antes de llegar a ser ese modelo de virtud, José atravesó una noche oscura que casi nadie recuerda, una noche que lo cambió para siempre, una noche donde su corazón fue traspasado por la primera de las 7 espadas de dolor que marcarían su vida. Imagina el escenario. José era un hombre descendiente de la casa real de David, un carpintero honesto que trabajaba con sus manos para ganarse el sustento. Había sido desposado con una joven de Nazaret llamada María. Según la tradición judía, los esponsales eran un compromiso formal que precedía al matrimonio, pero aún no vivían juntos. Y entonces sucedió algo que lo dejó completamente devastado. María estaba embarazada, y José sabía con absoluta certeza que el hijo no era suyo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, nos dice con claridad meridiana: estando desposada María, su madre, con José, antes de que viviesen juntos, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Pero José no sabía esto todavía. Él solo sabía que la mujer que amaba, la mujer pura y santa, a quien había prometido proteger, estaba esperando un hijo que no era suyo, y esa verdad le atravesó el corazón como una daga. Según las devociones tradicionales de los 7 dolores y gozos de San José, documentadas por la Iglesia desde hace siglos, este fue su primer gran dolor: la perplejidad, la angustia, la agonía de no saber qué hacer. Los documentos de esta devoción describen cómo fue grande la aflicción y la angustia de su corazón en la perplejidad en que estaba. ¿Puedes imaginar lo que sintió? No era solo sorpresa, no era solo confusión, era un dolor profundo, visceral, que le arrancaba el alma, porque José era un hombre justo, como nos dice Mateo 1, versículo 19. Un hombre que conocía la ley de Moisés, un hombre que sabía que según la ley, una mujer embarazada fuera del matrimonio podía ser apedreada públicamente. Y José amaba a María, la amaba con un amor puro, casto, santo. La idea de verla humillada públicamente, acusada, juzgada, posiblemente ejecutada, era insoportable, pero tampoco podía simplemente continuar como si nada hubiera pasado. ¿Qué podía hacer un hombre justo en semejante situación? El Evangelio nos revela su decisión. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1, 19. Esas palabras esconden un océano de sufrimiento. José decidió romper el compromiso en silencio, en secreto, para proteger el honor de María. Esa palabra es clave: silencio. José decidió sufrir solo, decidió cargar con el dolor, con las preguntas sin respuesta, con la incomprensión, sin hacer ruido, sin acusar, sin vengarse, sin buscar justificarse ante otros. Las meditaciones tradicionales sobre los dolores de San José, documentadas por santos como Santa Teresa de Ávila, describen cómo José pasó días sumido en una agonía interior indescriptible.
No dormía, no comía. Su corazón estaba destrozado. Amaba a María, pero no entendía qué había pasado. Su mente luchaba entre la razón y el amor, entre la ley y la misericordia. Y en medio de esa noche oscura, cuando José había tomado la dolorosa decisión de irse en silencio, Dios intervino. Mateo 1, versículos 20 al 21 nos narra: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Imagina el alivio, imagina la paz inundando su corazón después de días de tormento. Imagina la vergüenza de haber dudado, mezclada con la gratitud infinita de entender que María era inocente, pura, y que había sido elegida por Dios para la misión más sagrada de toda la historia humana. Y aquí viene lo más hermoso del carácter de José, su obediencia inmediata. El versículo 24 nos dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. No cuestionó, no pidió señales, no dudó, simplemente obedeció. Este es el modelo de humildad que José nos enseña, un hombre que, a pesar del dolor insoportable, a pesar de la confusión, a pesar de no entender el plan divino, confió y obedeció. Un hombre que decidió sufrir en silencio antes que dañar a quien amaba. La carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, publicada el 8 de diciembre de 2020, profundiza en este aspecto del carácter de José. El Santo Padre escribe: San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, fruto del propio trabajo. Pero no solo eso. De José, Jesús también aprendió el silencio orante, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio que confía incluso cuando no entiende. José nunca habla en los evangelios, pero sus acciones gritan su santidad. Cuando el ángel le dice que huya a Egipto, porque Herodes buscaba matar al niño, José se levanta esa misma noche y parte con María y Jesús. Mateo 2, versículos 13 y 14. No espera al amanecer, no hace planes, no discute, obedece inmediatamente. Cuando el ángel le dice que regrese de Egipto, porque los que buscaban la vida del niño han muerto, José regresa sin titubear. Mateo 2, versículos 19 al 21. Y cuando siente temor de ir a Judea, porque reinaba Arquelao, Dios le habla nuevamente en sueños, y José va a Galilea. Mateo 2, 22. Este patrón se repite una y otra vez en la vida de José. Dios habla, José obedece, sin excusas, sin demoras, sin quejas. Este es el silencio santo de José, un silencio que no es vacío ni pasivo, sino lleno de fe activa, de confianza heroica, de amor sacrificial. La tradición de los 7 dolores de San José, practicada por la Iglesia durante siglos y documentada en textos como la novena de Eubaldotn y las meditaciones de diversos santos, nos enseña que José experimentó 7 grandes sufrimientos a lo largo de su vida. El primero, como ya hemos visto, fue la duda sobre María y su embarazo misterioso, una duda cruel que le atormentó el alma hasta que Dios le reveló la verdad. El segundo dolor fue la pobreza del nacimiento de Jesús. José había viajado a Belén con María, que estaba a punto de dar a luz. Buscó desesperadamente un lugar digno para que naciera el Hijo de Dios. Tocó puertas, suplicó, ofreció todo lo que tenía, pero todas las posadas estaban llenas.
Lucas 2, 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagina la humillación de José. Él, descendiente de reyes, no pudo conseguir un techo digno para su esposa e hijo. El creador del universo nació en un establo, entre animales, sobre paja, y José tuvo que ver a María dar a luz en esas condiciones indignas. Su corazón se partía de dolor por no poder ofrecerles más. El tercer dolor fue la circuncisión de Jesús. Al octavo día, según la ley de Moisés, el niño fue circuncidado. Lucas 2, 21. Fue la primera vez que Jesús derramó su sangre. José tuvo que sostener al bebé mientras le causaban dolor. Tuvo que ver llorar al niño que amaba más que a su propia vida. Y en ese momento, José entendió proféticamente que este no sería el último sufrimiento de Jesús, que esa sangre inocente se derramaría mucho más en el futuro. El cuarto dolor fue la profecía de Simeón. Cuando José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, el anciano Simeón tomó al niño en sus brazos y profetizó. Lucas 2, 34 al 35. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. José escuchó esas palabras, entendió que su esposa sufriría, que su hijo sería rechazado, que el camino que tenían por delante estaría lleno de espinas, y no pudo hacer nada para evitarlo, solo aceptar en silencio el plan de Dios. El quinto dolor fue la huida a Egipto. En plena noche, el ángel despierta a José con urgencia. Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2, 13. José se levantó inmediatamente, despertó a María, tomó al niño recién nacido, y emprendieron un viaje peligroso de más de 400 kilómetros a través del desierto, sin preparación, sin provisiones suficientes, huyendo como criminales cuando no habían cometido ningún crimen. José tuvo que proteger a su familia en tierra extranjera, sin conocer el idioma, sin tener hogar, convirtiéndose en refugiado. El sexto dolor fue la matanza de los inocentes. Aunque José ya estaba en Egipto, cuando Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, Mateo 2, 16, no cabe duda de que José se enteró de esta masacre y supo que esos niños habían muerto porque Herodes buscaba a Jesús. Su corazón de padre se desgarró al pensar en el sufrimiento de esas familias. La culpa del sobreviviente lo atormentó. ¿Por qué Jesús se salvó y esos otros niños inocentes murieron? El séptimo dolor fue la pérdida de Jesús en el templo a los 12 años. Lucas 2, 43 al 48, nos relata cómo José y María, al regresar de Jerusalén, después de la fiesta de la Pascua, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron entre parientes y conocidos. No estaba. Regresaron angustiados a Jerusalén. Durante 3 días buscaron desesperadamente. 3 días de agonía. 3 días preguntándose qué había pasado, dónde estaba, si estaba seguro. Cuando finalmente lo encontraron en el templo, María le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2, 48. Esa palabra, angustia, revela la profundidad del sufrimiento de José. Él amaba a ese niño con un amor sobrenatural. La idea de perderlo
era insoportable. Estos 7 dolores moldearon el carácter de José, lo purificaron, lo santificaron, lo transformaron en el modelo perfecto de humildad, obediencia y silencio santo que la Iglesia venera. Pero estos dolores no fueron en vano, porque junto a cada dolor, Dios le concedió un gozo correspondiente. La tradición de los 7 gozos de San José nos recuerda que, después de la angustia de la duda, José recibió la revelación del misterio de la Encarnación. Después de la pobreza de Belén, presenció la adoración de los pastores y los reyes magos, que reconocieron la divinidad del niño. Después de cada sufrimiento, una gracia. Después de cada noche oscura, un amanecer de luz. San José nos enseña que el sufrimiento tiene sentido cuando se acepta con fe, que el silencio es poderoso cuando se llena de oración, que la obediencia inmediata a Dios, aunque no entendamos sus planes, siempre nos lleva por el camino correcto. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, escribió en su autobiografía sobre su devoción a San José. Ella testifica: a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. Al glorioso San José tengo experiencia que socorre en todas. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no lo creyere, y verá por experiencia cuán gran bien es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. ¿Por qué José tiene este poder de intercesión tan especial? Porque fue el custodio del Redentor, porque cuidó y protegió a Jesús y María, porque Jesús, como hijo obediente, le obedeció durante 30 años. Lucas 2, 51 nos dice: y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios, el Creador del universo, estuvo sujeto a José, le obedeció como hijo a padre. Por eso el Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal en 1870. Por eso el Papa Juan XXIII incluyó su nombre en el canon romano de la misa en 1962. Porque si José cuidó a Jesús en la tierra, ahora cuida a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. José es también el patrono de la buena muerte. La tradición nos enseña que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público, probablemente cuando Jesús tenía alrededor de 30 años. No aparece en los evangelios durante la vida pública de Jesús, y cuando Jesús está en la cruz, entrega a su madre María al apóstol Juan, lo que indica que José ya había fallecido. Juan 19, 26 al 27. Pero la tradición afirma que José tuvo la muerte más bendita que un ser humano puede tener. Murió en brazos de Jesús, el Salvador del mundo, y de María, la Madre de Dios. Murió asistido por los 2 corazones más puros y amorosos que han existido. Murió en paz, habiendo cumplido fielmente la misión que Dios le había encomendado. Por eso invocamos a San José en la hora de nuestra muerte, para que nos asista como Él fue asistido, para que nos ayude a morir en gracia, en paz, confiando en la misericordia de Dios. San José es el modelo del trabajador. Él era carpintero, trabajaba con sus manos. El Evangelio de Marcos 6, 3 nos dice que la gente de Nazaret se refería a Jesús como el hijo del carpintero. Jesús aprendió el oficio de José. Trabajaron juntos en el taller. José le enseñó a medir, a cortar, a lijar, a construir. Le enseñó que el trabajo honesto dignifica al hombre, que ganarse el pan con el sudor de la frente no es una maldición, sino una bendición cuando se ofrece a Dios. Por eso, el 1 de mayo se celebra a San José Obrero, porque Él santificó el trabajo cotidiano, porque nos enseñó que no necesitamos hacer cosas extraordinarias para ser santos, que podemos santificarnos en lo ordinario,
en lo sencillo, en lo oculto, haciendo nuestro trabajo con amor, con excelencia, como si lo hiciéramos para Dios mismo, porque en realidad, así es. San José es el modelo del Padre. Aunque no era el padre biológico de Jesús, lo amó, lo protegió, lo educó, lo formó como si fuera su propio hijo. Más que eso, sabiendo que era el Hijo de Dios, lo crió con reverencia y ternura al mismo tiempo. Le enseñó a orar, le enseñó los salmos, le enseñó la historia de su pueblo, lo llevó a la sinagoga cada sábado, lo llevó a Jerusalén cada año para la Pascua. José nos enseña que la paternidad no es solo biológica, sino sobre todo espiritual, que un verdadero padre es quien ama, quien guía, quien sacrifica su comodidad por el bien de sus hijos, quien trabaja incansablemente para proveer, quien protege, quien da ejemplo con su vida más que con sus palabras. San José es el modelo del esposo. Amó a María con un amor puro, casto, incondicional. La respetó, la honró, la protegió. Nunca dudó de su palabra después de que el ángel le reveló la verdad. Confió en ella completamente. La cuidó durante el embarazo. Estuvo a su lado en el parto. La defendió cuando fue necesario. El matrimonio de José y María es el modelo perfecto del amor conyugal. Un amor que no se basa en la pasión carnal, sino en el respeto mutuo, en la ayuda recíproca, en el proyecto común de servir a Dios. Un amor que se fortalece en la oración compartida, en el sacrificio mutuo, en la entrega total al plan divino. San José es el modelo de la vida interior. Su silencio no era vacío, era un silencio contemplativo. José era un hombre de oración profunda. Escuchaba a Dios. Dios le hablaba en sueños, porque José tenía el corazón dispuesto a escuchar incluso mientras dormía. Su mente y su corazón estaban siempre orientados hacia Dios. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, de palabras vacías, José nos enseña el valor del silencio. Nos enseña a escuchar antes de hablar, a reflexionar antes de actuar, a buscar la voluntad de Dios en la oración antes de tomar decisiones importantes. Nos enseña que no necesitamos hacer ruido para ser importantes, que la verdadera grandeza está en la humildad oculta. San José es el modelo de la obediencia. Cada vez que Dios le pedía algo, José obedecía inmediatamente, sin cuestionar, sin poner condiciones, sin postergar. Cuando el ángel le dijo que tomara a María por esposa, lo hizo. Cuando le dijo que huyera a Egipto, huyó esa misma noche. Cuando le dijo que regresara, regresó. Cuando le indicó que fuera a Galilea, fue. Esta obediencia de José no era ciega ni infantil, era la obediencia madura de un hombre que confiaba plenamente en Dios, que sabía que los planes de Dios, aunque misteriosos, siempre son para nuestro bien, que entendía que obedecer a Dios es la verdadera libertad, porque nos libera de nuestros propios errores, de nuestro orgullo, de nuestras limitaciones. La Carta Patris, Corde del Papa Francisco, nos recuerda que José es el padre de las sombras, no porque viviera en tinieblas, sino porque vivió en la penumbra, sin protagonismo, sin buscar reconocimiento. Su grandeza está precisamente en su humildad, en su capacidad de ponerse al servicio de algo mucho más grande que él, sin necesidad de aplausos ni reconocimientos. En una cultura obcecada con la fama, con los reflectores, con los likes y las visualizaciones, José nos enseña que el verdadero valor está en servir sin ser visto, en hacer el bien sin esperar recompensa, en trabajar por el reino de Dios sin preocuparnos de quién se lleva el crédito. San José es el santo del hombre común. No era sacerdote, no era profeta, no era rey, era un carpintero,
un trabajador, un hombre sencillo de un pueblo pequeño. Y sin embargo, Dios lo eligió para la misión más importante: cuidar a su hijo y a su madre. Esto nos enseña que Dios no busca personas perfectas ni extraordinarias. Busca personas dispuestas, personas humildes, personas que confíen en Él. Si José, siendo un simple carpintero, pudo cumplir con fidelidad la misión más sagrada de la historia, nosotros también podemos cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, sin importar cuán ordinaria parezca. Las referencias de todo lo que hemos compartido provienen de las Sagradas Escrituras, principalmente de los Evangelios de San Mateo, capítulos 1 y 2, y de San Lucas, capítulos 1 y 2, que son las fuentes primarias sobre la vida de San José. También hemos citado la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, publicada el 8 de diciembre de 2020. La tradición de los 7 dolores y gozos de San José está documentada en múltiples fuentes de la Iglesia Católica, incluyendo las devociones aprobadas por EWTN y practicadas por santos como Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, quien escribió sobre San José en su autobiografía. Las proclamaciones papales mencionadas sobre San José como patrono de la Iglesia Universal por Pío IX en 1870 y su inclusión en el Canon Romano por Juan XXIII en 1962 son hechos históricos verificables en los documentos del Vaticano. Querido amigo, querida amiga, gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Que San José, modelo de humildad, obediencia y silencio santo, interceda por ti ante Jesús, que te proteja en tu trabajo, que cuide de tu familia, que te ayude a vivir con integridad y fe profunda, que te enseñe a escuchar a Dios en el silencio de tu corazón, que te conceda una vida santa y una muerte bendita. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos encantaría saber de dónde nos escuchas. Por favor, déjanos en los comentarios de qué país y ciudad estás escuchando esta historia. Y dinos, ¿qué historia católica te gustaría escuchar en nuestro próximo video? Tu opinión es muy importante para nosotros. Que San José te guarde, que la Virgen María te proteja, que Jesús te bendiga. Hasta pronto.